Marcos Pineda en Entérese. A su buena tarde. Adelante, por favor. Hola Marcos, buenas tardes. Ahora vamos con lo más relevante en el ámbito nacional. Sheinbaum afirma que revisará el reporte por la no localización de estudiantes en Poza Rica. La mandataria señaló que se comunicó personalmente con el rector de la Universidad Veracruzana y le pidió atender el caso. De igual manera, no había ninguna condición científica para indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud. Por su parte, el secretario de la Marina afirmó que sí se realizaron alertamientos en Veracruz para la gente que no se acercara a las inmediaciones de los ríos. En otras noticias, Sheinbaum expresa desacuerdo por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. No asistirá. La mandataria aseguró que analiza si habrá una representación de México en la reunión que se realizará en diciembre en Punta Cana, en la República Dominicana. Reportan enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y quema de vehículos al suroeste de Chiapas. Imágenes que circulan en las redes sobre el incidente muestran automóviles incendiados que arrojan humo negro obstruyendo la vía. Estos se encuentran rodeados de elementos uniformados. Y bueno, ahora vamos con lo más relevante en el ámbito internacional. Policía de Tennessee confirma la muerte de 16 personas por la explosión en fábrica de explosivos. Las autoridades informaron que el incidente no hubo sobrevivientes y técnicos en bombas trabajan para asegurar el área. En otras noticias, Estados Unidos quiere ayudar a China para no perjudicarla, dice Trump, tras señalamientos de descarrilar el diálogo comercial. El Ministerio de Comercio había señalado que las amenazas obstinadas de elevar los aranceles no son la forma correcta de llevarse bien con el país asiático. La guerra entre Israel y Hamas ha terminado, asegura Trump. El mandatario respondió ante medio luego de que Benjamín Netanyahu sugiriera que las operaciones militares israelíes no habían concluido por completo. Y por último, Zelensky se reunirá el viernes con Trump, que busca el Nobel de la Paz. Putin dijo a principios de este mes que era imposible utilizar misiles de Tomahawk sin la participación directa del personal militar estadounidense, por lo que su suministro de Ucrania descendería cualitativamente una fase de escalada. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en el ámbito nacional e internacional. Muchas gracias, Azucena. Que tengas una excelente tarde y un gran inicio de semana. Gracias, Marcos, igualmente. Mire, es inevitable, yo diría obligado, que hagamos una reflexión al respecto de estas lluvias, de los daños, este desastre natural y sobre todo de la pérdida de vidas humanas en 5 estados de la República, un sexto sin pérdida de vidas, Querétaro, pero que igualmente tuvo severas afectaciones. Hasta en el estado de Morelos hemos tenido complicaciones, hubo encharcamientos, por ahí usted vio el fin de semana un automóvil que quedó casi sumergido, casi por completo sumergido ahí en la calle Leiva, al final, casi al final de Leiva, a la salida del centro, ya en la zona de Palmas. Vamos, muy fuertes que estuvieron las lluvias, particularmente este sábado pasado. Los daños que nosotros hemos tenido en el estado de Morelos, si bien no son tan graves, sí los hubo y las autoridades los están atendiendo en diferentes municipios, particularmente esta terrible tragedia de las 3 personas, una familia que perdió la vida, luego de que pues el deslave y las grandes rocas de bastantes toneladas de peso cayeran sobre su vivienda. Están asentados en lugares irregulares donde corren riesgo. Ya Protección Civil del Estado de Morelos está haciendo lo propio para que puedan ser evacuados porque el riesgo no ha pasado, la tierra sigue reblandecida, no se pronostican lluvias tan intensas como las de estos últimos días, pero de todas maneras hay que extremar las precauciones. En otros lados, en esos 5 estados de la República donde las afectaciones son sumamente graves, hablamos de Veracruz, de Puebla, San Luis Potosí, de Tlaxcala, Querétaro, varias entidades de la República y particularmente
particularmente Puebla y Veracruz. Usted ya vio las imágenes, siguen circulando profusamente en las redes sociales, en los distintos medios de información, y la reflexión que debemos de hacer es en torno a la prevención. Mucho hemos hablado, mucho, pero mucho, sobre la necesidad no de actuar. Sí, por supuesto que se tiene que hacer. Cuando sucede el desastre, se tiene que actuar. Pero antes de que lleguen esos desastres, se tiene que hacer prevención. Prevención. Y tal parece que la prevención, todo esto que estuvo informando durante toda la semana, por lo menos 3, 4 días antes de estas lluvias, la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, haciendo análisis incluso de en cuántos lugares, qué cantidades en milímetros de agua, los riesgos potenciales que iban a sufrir los estados de la República, Chiapas también entre ellos. Bueno, todo esto parece que les entró por un oído y les salió por otro a los gobernadores de estos estados de la República, que hoy tienen en su cuenta total 64 fallecimientos hasta el momento y 65 personas en calidad de desaparecidas. Nada más para hacerle una comparación. Los muertos oficialmente reconocidos de hace 2 años por el huracán Otis fueron 50, con algo así como 38 desaparecidos, que siguen en calidad de desaparecidos. No los cuentan como muertos porque no hay cadáveres, no los contabilizan, siguen así como desaparecidos. Bueno, pues en este caso hay 64 fallecimientos ya confirmados por las autoridades y 65 desaparecidos. No tenemos duda, lamentable, pero no hay duda que pues la cantidad de fallecimientos se habrá de incrementar, el registro de muertes se habrá de incrementar en forma muy sensible en los próximos días. Un debate se suscitó en medios de comunicación en donde pues quienes críticos o no críticos del régimen, opositores o no opositores del régimen, han señalado que ya no hay Fonden, ya no hay fondo para la atención a los desastres naturales. El fondo lo extendió precisamente el año de la pandemia Andrés Manuel López Obrador, se dijo que no iban a faltar recursos, lo cierto es que la presidenta dice que no van a faltar recursos, pero apenas mañana, bueno, o entre hoy y mañana, van a empezar a llegar los servidores de la nación a las comunidades afectadas para hacer el censo. Fíjese, apenas van a ir a levantar el censo los servidores de la nación, de dónde hay afectaciones, qué tipo de afectaciones tuvieron, y después de eso van a hacer el análisis de cuánto y cómo y con qué se les va a apoyar a las personas damnificadas. Mire, un claro ejemplo de que a los gobernadores y presidentes municipales de estos, pues una fuerte cantidad de municipios en estos estados de la República que resultaron afectados, no estaban instalados debidamente en forma completa, con el equipo necesario, con los insumos pertinentes, los albergues para recibir a la gente, así de ese tamaño. O sea, no lo tomaron en consideración. Y hay algunos que, como en Puebla, se llevaron unas rechiflas y reclamos que tuvo que enfrentar la presidenta. Lo tuvo que enfrentar la presidenta. Los reclamos son para presidentes municipales, para gobernadores que no hicieron su trabajo. Rocío Nale García todavía tuvo la desfachatez, que ya parece que es parte de su estilo de gobierno, de minimizar. Sí, se desbordó el río. Bueno, pero nada más se desbordó ligeramente. ¿Cómo que ligeramente? Ahí están los resultados. Entonces, esto es algo que, entre la desaparición del Fonden, sí que hay recursos, pero ¿qué cree? Ahora se tiene que llevar un tipo de procedimiento para poder hacer uso de esos recursos, no de manera inmediata. En la época del Fonden, había esos recursos, estaban ya en un fondo, se declaraba la emergencia y comenzaban a fluir los recursos. ¿Que había corrupción? No lo dudo. Pues eran una bola de rateros los anteriores, ¿no? No sé, estos habrá que ver cómo salen, pero los anteriores eran una bola de rateros. Bueno, entonces, sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no hicieron nada? No hay una sola persona que haya ido a la cárcel o haya sido procesado por esos supuestos actos de corrupción con el Fondo de Desastres Naturales. Ni uno, igualito que con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ni uno, ni uno.
Nada de carpetas de investigación, nada de castigo a quienes hayan cometido actos de corrupción o se hayan enriquecido en forma ilegal, en fin. Bueno, el argumento era ese. Ahora, ¿qué sucedió? Que ya tenemos año con año desastres naturales. Bueno, desde la pandemia parece que no salimos de una cuando entramos a otra. Y cada año estamos viendo una tragedia. Sí, a lo mejor no iguales, ¿no? Y no en los mismos lugares, pero terribles tragedias. ¿Y la prevención? ¿Y los fondos para esta prevención? Y ahora, mientras tanto, ¿qué les dicen? Por eso es que la presidenta de la República, a quien sí hay que reconocerle, que a diferencia de López Obrador, que nunca se paró, nunca se ensució los zapatos, salvo aquella pantomima que hizo cuando iba en camioneta, ahí en la camioneta del ejército, a Acapulco, después del huracán, y que se le atascó, y se atascó el convoy del ejército, y ya no pudo llegar, ¿no? Se tuvo que regresar. Salvo esa vez que fue pura pantomima, porque no salía de la base naval, ¿no? A la que llegaba pues, en vuelo, en helicóptero, o sea, sin pasar por los lugares de los desastres. Bueno, ya ni qué decimos. Él, de plano, nunca se paró en los lugares donde hubo estos desastres. La presidenta sí fue, Claudia Sheinbaum sí fue, pero mire, a lo que la expusieron estos gobernadores, presidentes municipales que no hicieron su trabajo, a los reclamos de la gente. El estudiante ahí de Poza Rica le decía a la presidenta, oiga, es que yo ya estoy aquí para ver, pues sí, pero a mí no me sirve de nada, a nosotros no nos sirve de nada verla a usted, lo que nosotros queremos saber es dónde están nuestros compañeros desaparecidos, qué es lo que sucedió con ellos, qué están haciendo. Pues estaban desesperados. Los reclamos de la población son justos. La presidenta tuvo que escuchar reclamos, denuncias y exigencias, todas muy justas. Ella sí, por lo menos, sí fue consolar a la gente, estuvo con ella. Vítores por un lado, críticas y señalamientos por el otro, pero ahí estuvo. Eso sí es de reconocérsele. Lo que sí, de ahora en adelante, valdría la pena que ella reflexionara, en vez de estar protegiendo ahí a Rocío Nale y dándoles por la suya, ¿no? En vez de estarlos protegiendo y cuidando, pues que les diga, oigan, pónganse a chambear, ¿no? No puede venir otra vez, otra tragedia, y nos tome, como siempre, desprevenidos.